Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. En este programa quiero compartirles algo sobre las apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso. Aquí les muestro la imagen. Esta es una advocación muy venerada en nuestra nación hermana de Ecuador. La Virgen María se apareció a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII a una joven monja de clausura de la Orden de la Inmaculada Concepción llamada Mariana de Jesús Torres. Aquí les muestro en pantalla la imagen de Sor Mariana de Jesús Torres. Esta monja tuvo el llamado a entregarle su vida a Cristo en esta vocación tan especial que es la vida monástica cuando era todavía una niña. A los 13 años, ella dejó su familia en España para venirse acompañando a su tía, que era prima del rey Felipe II de España. Su tía se llamaba María de Jesús Taboada. Ella era la monja a quien se le encomendó la fundación de un monasterio de la Orden de la Inmaculada Concepción en Quito, Ecuador. El monasterio se fundó solemnemente en el año de 1577 en la ciudad de Quito y fue el primer monasterio de la Orden de la Inmaculada Concepción en América y fue el primer monasterio de clausura que se abrió en las tierras ecuatorianas. Mariana de Jesús Torres era una jovencita, como les digo, cuando dejó su familia para ya nunca volver a su país, para vivir esta vida monástica y entregarle su vida al Señor en la oración, en la penitencia, en la mortificación, en ese monasterio que se abrió en la ciudad de Quito, Ecuador. Con ella la Virgen María y el Señor Jesús tuvieron gran misericordia y a ella se le concedieron gracias muy especiales. Se le dieron mensajes que la Virgen dijo que eran principalmente para las personas que vivieran en el siglo XX y en adelante. En esas profecías la Virgen María le reveló a no es una santa, a la Madre Mariana de Jesús Torres, le reveló cosas que sucederían en los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Lo que quiero comentar aquí lo he tomado de este libro, que también le estoy poniendo aquí ampliado en la pantalla, La historia y novena de Nuestra Señora del Buen Suceso, un compendio de libro escrito por el reverendo padre Manuel Sousa Pereira. Este libro se escribió en el año 1790 con la biografía de Sor Mariana de Jesús Torres y narrando también las profecías que ella recibió de la Santísima Virgen María. Yo tengo en físico este libro que les he presentado en pantalla y de aquí quiero compartirles pues algunas de las cosas que la Virgen María anunció que iban a suceder en nuestros tiempos, en los tiempos que estamos viviendo. Quiero hacer una aclaración. Yo no he encontrado hasta el momento algún documento en el que conste una aprobación eclesiástica de la sobrenaturalidad de lo que sucedió, de las apariciones de María, Nuestra Señora del Buen Suceso, a Sor Mariana de Jesús Torres. Tampoco he encontrado ningún documento que diga que consta la no sobrenaturalidad de estos hechos. O sea, no están condenada por la Iglesia esta devoción y hasta donde yo sé tampoco está condenado por la Iglesia ninguno de los mensajes que se difunden, que son parte muy importante de estas apariciones de María Santísima a Mariana de Jesús Torres. Entonces podemos beneficiarnos de las revelaciones privadas aun cuando la Iglesia todavía no da su aprobación, que como digo, no sé, por cierto, hasta el momento si la Iglesia ya lo ha hecho o no, pero podemos beneficiarnos siempre que tengamos precaución y que sometamos nuestro juicio
al juicio de la Santa Madre Iglesia cuando considere oportuno emitir este juicio. Si alguien tiene un conocimiento más preciso sobre la aprobación de estas apariciones y con todos los mensajes por parte de la autoridad de la Iglesia, la autoridad competente, les pido de favor que me lo hagan saber. Mientras podemos, como les digo, hablar de estas profecías, de estas apariciones, siempre teniendo precaución y siempre sabiendo que no sometemos en todo al juicio de la Santa Madre Iglesia. En lo que yo he leído no encuentro algo que sea contrario a la fe, es mi opinión personal, solo soy un simple sacerdote, pero no encuentro algo que sea contrario a la fe. ¿Por qué me animo entonces a hacer un programa de una aparición que al menos a mí no me consta que esté aprobada por la Iglesia? Principalmente por dos razones. Una es porque esta devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso está extendida y es muy amada por el pueblo de Ecuador. La imagen sigue siendo venerada por nuestros hermanos ecuatorianos hasta la fecha. Quiere decir que los obispos de Quito, Ecuador, han permitido por ya muchos años la veneración de la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso, que por cierto, la historia dice que esa imagen fue terminada de manera milagrosa. Había un hombre al que se le encomendó tallar la imagen de la Virgen María como se le aparecía a Sor Mariana de Jesús Torres, pero mientras él andaba de viaje consiguiendo algunas cosas que necesitaba para terminar los detalles de la imagen, sucedió que milagrosamente la imagen fue terminada por los ángeles y tengo entendido también por San Francisco de Asís. Todo eso está contado, toda esa historia está contada en este libro del cual les he hablado al principio. Y de este libro voy a estar leyendo yo algunos párrafos que les quiero compartir. Entonces, la primera razón por la que me animo a hacer este programa, que ya tenía mucho tiempo queriendo compartir con ustedes de estos mensajes, porque me parecen muy importantes, es porque hay una devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso en Ecuador, una veneración de su imagen. Esa imagen está expuesta durante todo el mes de octubre en Quito, Ecuador, para la veneración pública. También está expuesta durante el mes de mayo y se saca en procesión el día 2 de febrero, que es la fiesta propiamente de esta advocación de María Santísima Nuestra Señora del Buen Suceso. Y la otra razón, segunda, por la cual me animo a hacer este programa es porque me parece que las profecías se están cumpliendo. Me parece que lo que la Virgen dijo hace, o supuestamente dijo, podemos decir, hace 4 siglos, se está cumpliendo, creo yo, y en una forma muy contundente. El cumplimiento de las profecías puede ser, no digo que es el único signo, pero puede ser un signo de la autenticidad de que realmente lo haya dicho la Virgen María. No digo que es el único, que quede claro, y vuelvo a decir que en todo, personalmente, yo me someto al juicio de la Santa Madre Iglesia. Quiero compartir específicamente con ustedes algunas profecías que se refieren a la crisis de la Iglesia que vendría a partir del siglo XX y a la corrupción de los niños. Son profecías muy lamentables que yo creo, desgraciadamente, estamos viendo cumplidas. Si la Virgen María lo dijo o no lo dijo, realmente lo que dicen los textos de estas profecías, creo yo que se está cumpliendo. Por eso, también, por esta razón, yo quise hacer este programa y bueno, lo presento y lo dejo a criterio de cada uno de ustedes si lo quiere tomar
para su beneficio, o si prefiere no tener nada que ver con esto hasta que conste una aprobación de la iglesia, también estamos en esa libertad. Bueno, habiendo puesto ese preámbulo para prepararnos a escuchar lo que se nos dice que María Santísima dijo hace 400 años respecto a nuestra época, les invito a que hagamos una oración. Oremos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Maria auxilium Christianorum, ora pro nobis. Sancte Joseph, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, pues les decía que la Madre Mariana de Jesús Torres recibió diversas apariciones de María Santísima a lo largo de muchos años. La primera aparición ocurrió en el año de 1589 y la última aparición el 8 de diciembre de 1534, poco antes, unas semanas antes de que la Madre Mariana de Jesús fuera llamada a la presencia de Dios. De hecho, se le anunció que estaba próxima a morir. Tuvo muchas experiencias místicas, pero aquí en este libro se cuentan algunas 12 apariciones de María con mensajes que se le dieron. También recibió mensajes del niño Jesús. Ahora quiero compartirles el mensaje de la aparición que fue la cuarta del 21 de enero de 1610. Dice lo siguiente: la Virgen María le dice a la Madre Mariana: porque te hago saber que al término del siglo XIX hasta un poco más de la mitad del siglo XX, en la hoy colonia y entonces República del Ecuador, aquí la Virgen María anticipó que esa parte de la colonia española se llamaría luego República del Ecuador. Se levantarán las pasiones y habrá una total corrupción de costumbres por las que reinará Satanás en las sectas masónicas y dañará principalmente a la infancia a fin de mantener con esto la corrupción general. Se habla de la secta masónica. La Virgen anticipa también el poder que la masonería llegaría a tener en Ecuador, y no solamente en Ecuador, sino también en muchas otras naciones. Continúo leyendo: hay de los niños de este tiempo, difícilmente recibirán el sacramento del bautismo y de la confirmación. El sacramento de la confesión lo recibirán solo los que pertenecen a escuelas católicas, que el diablo se empeñará por destruirlas valiéndose de personas autorizadas. Aquí estamos viendo cómo la Virgen anticipa que niños dejarán de recibir los sacramentos, serán privados del bautismo, del sacramento de la confesión, de la confirmación. Continúo leyendo: lo mismo sucederá con la Sagrada Comunión. Cuánto siento manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, profanaciones de la Sagrada Eucaristía. Muchas veces en esta época los enemigos de Jesucristo, instigados por el demonio, robarán en las ciudades las hostias consagradas, con el único fin de profanarlas. Mi Hijo Santísimo será arrojado al suelo y pisoteado por pies inmundos. Y lamentablemente la Virgen María le dijo a la Madre Mariana de Jesús que habría
grandes sacrilegios contra Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía. Y como ven, todas estas cosas que están escritas allí en el libro se están cumpliendo. Estamos viendo su cumplimiento, estamos viendo que niños ya no reciben los sacramentos. Cada vez es mayor el número de niños que tiene que ser bautizado después de los 7 años, o el número de adultos que cuando se quieren casar por la iglesia tienen que recibir el bautismo primero, porque no recibieron ni sacramentos ni educación católica. Vemos también con tristeza el sacrilegio que se comete en muchas iglesias contra las hostias consagradas. La comunión en la mano definitivamente ha facilitado que se roben las hostias de las iglesias. Esto lo sabemos ya también por muchos otros testimonios, cómo la comunión en la mano que se ha impuesto, a veces de manera contraria a la ley de la iglesia, o sea, sin respeto de la ley de la iglesia, sin solicitar el permiso debido, pero aún con el permiso de la iglesia para distribuir la comunión en la mano, se facilita el sacrilegio, porque es más fácil que alguien se robe una hostia consagrada si recibe la comunión en la mano que si la recibe en la boca. Por otro lado, sabemos, como está mostrado en muchos videos, que quedan partículas de la hostia consagrada en la mano, y muchas veces la gente que se acerca a comulgar, luego después de comulgar, o se toca la ropa o toca la banca o el asiento donde regresa después de la comunión, y así el cuerpo de Cristo queda tirado en diferentes partes de la iglesia. Esto no es una exageración. El Concilio de Trento dice dogmáticamente que nosotros creemos que Jesucristo está real y verdaderamente presente también en las partículas, en cada una de las partes, ¿no? En la hostia consagrada y en cada una de sus partes. Esto no es exageración. Por algo la iglesia, por muchos siglos, tuvo medidas para prevenir al máximo el sacrilegio contra la hostia consagrada. Estos cuidados lamentablemente ya no se tienen en muchas partes y se favorece que el Hijo de Dios sea pisoteado. Aquí dice que muchas veces en esta época los enemigos de Jesucristo, instigados por el demonio, robarán las hostias consagradas. Mi Hijo Santísimo será arrojado al suelo y pisoteado por pies inmundos. Esto lamentablemente está pasando dentro de iglesias, no solamente en templos satánicos donde se ofrecen misas negras, o entre los que hacen brujería y para eso roban alguna hostia consagrada, sino lamentablemente en nuestros templos, por el poco cuidado que se tiene de cómo se tocan las hostias consagradas, cómo se mueven de un lugar a otro, lamentablemente esto está pasando también. El Señor está siendo tirado al suelo y pisoteado. Mas en este tiempo ya te conocerán a ti y conocerán los favores que te he dispensado. Junto con este conocimiento vendrá también el amor y el culto a mi sagrada imagen, que te ordeno hoy terminantemente. Manda a hacerla tal cual me ves y colócala sobre la sede abacial, para que desde ahí yo gobierne y dirija a mis hijas, y sostenga mi monasterio, pues Satanás, valiéndose de buenos y malos, emprenderá dura batalla para destruirlo. En ese momento, en esa aparición, todavía no se mandaba hacer la imagen de la Virgen María, que hoy conocemos como Nuestra Señora del Buen Suceso. Pero allí tenemos el mandato de la Virgen a Sor Mariana de Jesús para que mandara hacer una imagen así, del modo como ella la podía ver. Continúo leyendo. Por este tiempo el sacramento de la extrema unción será poco considerado, porque faltará en esa pobre patria el espíritu cristiano. Muchas personas morirán sin recibirlo, sea por descuido de las familias, sea por un malentendido afecto para con sus enfermos. Hago una pausa.
Atención, porque gente se muere sin este sacramento con el que la iglesia quiere auxiliar a quienes están cerca del momento en que rendirán cuentas ante Jesucristo juez por todo lo que hicieron en la vida. Y este sacramento en el que se pide la salud del enfermo también dispone a las almas a ese encuentro con el Señor. Por eso se le llamó por mucho tiempo el sacramento de la extrema unción. Pero dice que mucha gente morirá sin recibirlo, o por descuido de las familias, o porque familiares, cuando tienen un enfermo grave, no le hablan al sacerdote para que vaya a ver a su enfermo, o bien por un malentendido afecto para con los enfermos. No, no traigas al padre, no se vaya a asustar. No le vaya a hacer mal ver al padre. No le vaya a provocar eso la muerte. Un falso entendido afecto para con los enfermos. Porque si alguien está próximo a enfrentar el juicio de Dios, lo que más le conviene es recibir la asistencia que la Santa Madre Iglesia ofrece a los moribundos por medio del sacerdote. Es muy importante que no abandonemos a nuestros familiares y amigos en esos momentos cruciales, en esos últimos momentos, últimos días o semanas que Dios les da para prepararse al encuentro definitivo con Él. Continúo leyendo. Otros también, por contrariar el espíritu de la Iglesia Católica, empujados por el maldito demonio, privando de esta manera las almas de innumerables gracias. Otros lo negarán por maldad, o sea, por maldad no querrán acercar un sacerdote a su familiar enfermo o próximo a morir. Para dar el salto del tiempo a la eternidad, algunas personas morirán sin recibirlo por justos y secretos castigos de Dios. En estas apariciones se habla del castigo. De hecho, la Virgen dice que vendrá un castigo y parte de ese castigo será toda esta situación de desgracia que acontecerá para la iglesia y para el mundo a partir del siglo XX. Pero es parte de un castigo divino. Esa palabra ya no se escucha en muchos ámbitos eclesiales porque se piensa que nuestro Dios no puede castigar. Pero claro que Dios castiga, solo que tenemos que entender que el castigo de Dios no puede ser a la manera humana o por las razones por las cuales nosotros los humanos a veces castigamos a otros. Cuando hablamos de castigo de Dios es siempre una obra de su misericordia, del amor infinito que nos tiene, porque Dios ante todo quiere nuestro bien. Eso está en la Biblia. No me voy a detener mucho a hacer apologética para demostrar que Dios sí castiga, pero cuando lo hace por amor a nosotros. Él no deja de amarnos. Lo que Dios quiere para nosotros, por encima de todo, es que lleguemos al cielo. Y si para que lleguemos al cielo nos tiene que dar una corrección aquí en la tierra, aunque sea dolorosa, lo va a hacer porque es un Padre bueno que quiere nuestro bien. Si no reaccionamos con la mano suave, entonces nos deja caer la mano dura para que podamos reaccionar. Pero la mano dura del Señor no permanece para siempre. Él nos da la oportunidad, aún en medio del castigo, de arrepentirnos de nuestros pecados, que es lo que Él busca cuando nos permite sufrir un poco a causa de nuestros pecados. Busca nuestra contrición sincera, nuestro firme propósito de enmienda, y busca que vayamos a pedirle perdón. Y entonces se muestra misericordioso y paciente y nos da el perdón cuando se lo pedimos. Pero esas apariciones hablan de castigo. Continúo leyendo. En cuanto al sacramento del matrimonio, que simboliza la unión de Cristo con su iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. Atención, el sacramento del matrimonio será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. Díganme si no se están cumpliendo todas estas palabras de la Virgen María a Sor Mariana de Jesús Torres. Por eso he querido compartir yo estas profecías, para que quien quiera, quien guste, pueda conocerlas y beneficiarse
de estos mensajes. Aunque ya lo estamos viendo, estas profecías nos ayudan a entender que todo está en las manos de la providencia de Dios y que en este tiempo, con todas estas dificultades, la Virgen María está disponible para nosotros. Los mensajes marianos no son mensajes de catástrofe, aunque a veces hablen de eso. Son ante todo mensajes de esperanza y de consuelo para tiempos de tribulación. La Virgen María dijo que ella, en su advocación de Nuestra Señora del Buen Suceso, estaría dispuesta a favorecer a los cristianos que nos toca vivir en esta época, a la cual se refieren sus profecías. Continúo leyendo: la masonería, que entonces reinará, impondrá leyes inicuas con el objeto de extinguir ese sacramento, facilitando a todos vivir mal, propagándose la generación de hijos mal nacidos por no tener la bendición de la Iglesia. Aumentados los efectos de la educación laica, disminuirán las vocaciones sacerdotales y religiosas. Vemos cómo, no solamente en Ecuador, en prácticamente todas las naciones del mundo hay un empeño por aprobar leyes contrarias al matrimonio y a la familia natural. Leyes que no solamente contradicen por lo que mandan hacer o por lo que permiten hacer la ley natural, sino que hacen más difícil para los cristianos vivir su vocación matrimonial, vivir su vocación familiar. Y las leyes siempre tienen un papel formativo. A través de las leyes nosotros distinguimos lo que es lícito, lo que no es lícito, lo que es justo y lo que no es injusto, pero lamentablemente no todo lo que es lícito es justo, ni todo lo que es ilícito es injusto, y esto crea mucha confusión. Por eso mucha gente está siendo confundida, mal formada por las mismas leyes que se aprueban en su país. El sacramento del orden sacerdotal será ridiculizado, oprimido y despreciado, porque en este sacramento se oprime y denigra a la Iglesia de Dios y a Dios mismo, representado en sus sacerdotes. El demonio procurará perseguir a los ministros del Señor de todos modos y trabajará con cruel y sutil astucia para desviarlos del espíritu de su vocación, corrompiendo a muchos de ellos. Y lo hemos visto en la forma más cruda, como sacerdotes, algunos se han dejado corromper por el demonio y han sido causa de grande escándalo para los fieles. Tenemos que saber, si hay sacerdotes que están escuchando este programa, queridos hermanos, tenemos que saber que el demonio viene por nosotros. Viene a tentarnos, viene a acabar con nuestra vocación sacerdotal a la que Dios nos llamó, porque sabe que haciéndonos caer a nosotros, causa grave daño a la Iglesia y se lleva también a muchas almas por el camino de la perdición. Pero tenemos los medios para vencer a Satanás. Tenemos todos los auxilios espirituales que nos da la Iglesia para no sucumbir ante las tentaciones del demonio. Los ataques que habrá a los sacerdotes buenos también están anunciados en estas apariciones. Tenemos que pasar persecución. Y hay una persecución que viene de fuera de la iglesia y lamentablemente hay otra persecución que viene de dentro de la iglesia. Pero no debemos tener miedo a la persecución, porque Jesucristo ha vencido al mundo. Y Jesucristo nos ha enseñado a dar la vida para obedecer al Padre. Y Él nos promete que si somos capaces de entregar la vida por Él, Él nos restaurará. Él nos devolverá la vida que nosotros podamos perder en este mundo. Por eso no hemos de tener miedo a las persecuciones que llegan de fuera o de dentro de la iglesia. Debemos permanecer fieles a nuestra vocación. Sin embargo, la Virgen anticipa que el sacerdocio será ridiculizado, oprimido y despreciado. Y eso lo estamos viendo en nuestros países. Yo veo cómo en las redes sociales aumentan también los comentarios ofensivos contra los sacerdotes, los
ataques ya directos, cada vez más descarados, gente que ni siquiera nos conoce, nos ataca, se burla de nosotros, solo por el hecho de que somos sacerdotes. Pero esto tiene que pasar y no nos debe espantar el ser perseguidos por causa del Señor. El Señor dijo, bienaventurados ustedes cuando los insulten, los persigan, digan cosas malas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque así trataron sus padres a los verdaderos profetas. Entonces, si el mundo nos persigue, o si en la iglesia nos persiguen quienes tienen el espíritu del mundo, no debemos de asustarnos, debemos de estar alegres en Cristo Jesús. Continúo leyendo. Estos que así escandalizaren al pueblo cristiano harán recaer sobre todos los sacerdotes el odio de los mismos cristianos y de los enemigos de la Iglesia católica, apostólica y romana. O sea, a causa de los sacerdotes que se portan mal, serán perseguidos los sacerdotes que son fieles a Cristo. Este aparente triunfo de Satanás atraerá sufrimientos enormes a los buenos pastores de la Iglesia y a la excelente mayoría de los buenos sacerdotes y al pastor supremo y vicario de Cristo en la tierra, que, prisionero en el Vaticano, derramará secretas y amargas lágrimas en presencia de su Dios y Señor, pidiendo luz, santidad y perfección para todo el clero del universo. Además de esos infelices tiempos habrá un lujo desenfrenado. Además, en esos infelices tiempos habrá un lujo desenfrenado que por ser lazo de pecado para los demás conquistará innumerables almas frívolas, las que se perderán. Casi no se encontrará inocencia en los niños ni pudor en las mujeres. Y en esa suprema necesidad de la iglesia se callará aquel quien a su tiempo debió hablar. Varias veces menciona esta expresión, la Virgen, expresión misteriosa, quien debe hablar estará callado. Se refiere a una persona, parece que habla en singular, pero creo yo que podemos entenderlo como el silencio, creo yo, de todos aquellos a los que en la iglesia nos toca anunciar la verdad. Un párroco se puede callar cuando debe hablar y no denunciar el pecado, no llevar a sus fieles por el camino de la vida eterna, no refutar las ideologías que contaminan la mente de sus feligreses. Y lo mismo puede hacer un obispo, lo mismo puede hacer un cardenal, lo mismo puede hacer un papa. Quien tiene autoridad en la iglesia la ha recibido para ponerla al servicio del evangelio. Y se puede ser infiel al evangelio no solamente enseñando cosas contrarias a lo que Cristo enseñó, no solamente enseñando herejías, diciendo cosas que contradicen la fe católica de siempre, también se puede ser infiel, y a esto se refiere la Virgen María, se puede ser infiel al evangelio quedándose callado, no predicando las doctrinas que precisamente los hombres de hoy necesitan escuchar más. Esa es una infidelidad al evangelio. Cuando los pastores de la iglesia, en el grado de autoridad que la iglesia nos ha dado, nos limitamos a predicar aquellas doctrinas que son agradables a nuestros oyentes, pero nos callamos las doctrinas que los oyentes no quieren escuchar, o las doctrinas que el mundo de hoy más desprecia y que si las predicamos abiertamente vamos a recibir la condena del mundo. Cuando hacemos eso, estamos siendo traidores a Cristo. Estamos traicionando nuestra vocación y estamos contribuyendo a que el mal avance. Decía el Papa León XIII en una de las encíclicas que yo he comentado en los videos anteriores cuando hablo de la iglesia militante, que la cobardía de los buenos aumenta la audacia de los malos. Mientras los malos hablan y hablan sin ningún recato, sin poner freno a lo que quieren decir, los buenos
ocultan su cobardía con el pretexto de la prudencia. No, no digas esto porque no es prudente, se van a ofender, se van a sentir mal. Y entonces callamos doctrinas que tenemos que enseñar. Los santos nos han dado ejemplo de que en cada época de la iglesia, los santos han predicado precisamente las doctrinas que la gente de esa época tiene más necesidad de escuchar y han denunciado los pecados específicos que en cada época se han estado llevando a las almas a la condenación eterna. Ahora estamos trabajando, yo creo que en general, o muchos, estamos procediendo de una manera contraria a lo que hicieron los santos. Los pecados que más debemos denunciar no los denunciamos porque no se vayan a sentir mal, no se vayan a ofender. No enfrentamos los errores que se difunden tanto en la sociedad civil como dentro de la iglesia, las ideologías que están contaminando a la gente la mente de tantos fieles, no los enfrentamos porque tenemos miedo. Se callará aquel quien a su tiempo debió hablar. Continúo leyendo. Tus hijas y sucesoras aplacarán la ira divina, recurriendo a mí bajo la invocación de el buen suceso, cuya imagen pido y mando que hagas ejecutar para consuelo y sustento de mi monasterio y de los fieles de ese tiempo. Época en que habrá gran devoción a mí, que soy la reina de la iglesia bajo varias invocaciones. Este también es un signo de los tiempos. Como aumenta la oscuridad en el mundo y también dentro de la iglesia, está aumentando la devoción auténtica a la Virgen María en diversas advocaciones. Pero en este caso, Nuestra Señora dijo que bajo la invocación del buen suceso, podemos recurrir a ella para aplacar la ira divina. Esta devoción será el pararrayo colocado entre la divina justicia y el mundo prevaricador, para impedir que se descargue sobre esta tierra culpable el formidable castigo que merece. Así es que esta devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso, creo yo que es importante que se conozca fuera del Ecuador para que todos podamos recurrir a la Santísima Virgen María en esta vocación y podamos ser protegidos de los males que nos amenazan a los que estamos viviendo en esta época. Hasta aquí lo que quiero compartir del mensaje de esa cuarta aparición del 21 de enero de 1610. Quiero leer de otra aparición que ocurrió después de la que he leído, en la que la Virgen le dice a Sor Mariana de Jesús que su nombre tiene que quedar oculto en aquella época de las apariciones, que su nombre tenía que quedar oculto porque era voluntad de Dios que su nombre se diera a conocer hasta el siglo XX. Dice así las palabras de la Virgen: con relación a tu nombre, me complazco en el pedido, dile de mi parte al obispo que es voluntad de mi Hijo Santísimo y mía, que tu nombre se oculte a toda persona, tanto dentro como fuera del claustro, porque en el tiempo actual conviene que nadie se dé cuenta de cómo y de dónde vino la idea de hacer la imagen, porque este conocimiento está reservado al público en general para el siglo XX. En aquella época la iglesia se encontrará combatida por las hordas de la secta masónica y la pobre patria ecuatoriana agonizante por la corrupción de las costumbres, el lujo desenfrenado, la prensa impía, la educación laica. Campearán los vicios de la impureza, la blasfemia y el sacrilegio en aquel tiempo de depravada desolación y callando quien debía hablar. Otra vez, callando quien debería hablar. ¿Se refiere la Virgen a alguien en particular o a varios sujetos? No sé.
o se refiere principalmente a una persona y secundariamente a otros, puede ser. Pero se entiende que es alguien que no está cumpliendo su oficio de anunciar y de denunciar. Anunciar el evangelio, la verdad, y denunciar el error. Cuando en el siglo XX se publique tu nombre, muchos no lo creerán. La creencia sincera y humilde de la verdad de mis apariciones a ti, mi hija predilecta, está reservada para las almas dóciles. Las inspiraciones de la gracia humildes y fervorosas, porque nuestro Padre Celestial comunica sus secretos a los simples de corazón y no a aquellos corazones inflados de soberbia, presumidos de lo que poseen o infatuados con la vana ciencia. Así es que allí se anuncia que estas apariciones y el nombre también de Sor Mariana de Jesús Torres serán más conocidas a partir del siglo XX. Por eso creo que es importante que se siga difundiendo este mensaje, y aunque aún si todavía no existe, y yo no lo, o existe, yo no lo sé, una aprobación formal de la autoridad competente de la Iglesia de la veracidad de estos mensajes y apariciones, mientras, como les he dicho, podemos beneficiarnos de estos mensajes si los leemos con prudencia y estamos en todo sometidos al juicio de la Madre Iglesia. Si te está gustando este programa, por favor, ayúdame a continuar con este apostolado. Te invito a que des clic en algunos botones que me ayudan mucho a mí para que la plataforma de YouTube promueva mis videos, porque a YouTube no le interesa de por sí promover el mensaje que yo estoy tratando de compartir contigo. Así es que si tú le indicas a YouTube dando clic en algunos botones, la plataforma hará más promoción de estos videos. Lo que te pido que hagas, por favor, es lo siguiente. Dale un clic al botón que dice suscribirte. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Así tú le dices a YouTube que este canal es interesante para ti y así tendrá también más promoción dentro de la plataforma. Dale un clic al icono que tiene la campanita para que recibas notificación de próximos videos de Conservando la Fe. Es importante también darle un clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba, el icono del dedo gordo hacia arriba. Así tú le dices a YouTube que te gusta el contenido de este video. Y por último, pero no menos importante, comparte el video. Para eso está el icono que tiene una flechita curveada. Así puedes mandarlo también a familiares y amigos. Si prefieres escuchar solamente los audios de Conservando la Fe, aquí en la pantalla aparecen abajo las plataformas en las que puedes encontrar los audios de todos nuestros programas, y así te conviene más hacerlo. Solo tienes que buscar en esas plataformas Conservando la Fe y vas a hallar nuestros audios. Están en pantalla ahora las redes sociales en las que puedes seguirme. Te recomiendo de manera muy especial que mandes un mensaje de alta al número de WhatsApp que aparece en pantalla para recibir notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe y otras notificaciones importantes. Además, te invito a que te des de alta en nuestro canal de Telegram. En ese canal, que puedes encontrar en la plataforma como @Conservando la Fe, estaré compartiendo audios breves de unos pocos minutos para tratar algunos temas que no me alcance el tiempo a tratar en los videos de YouTube. Gracias de verdad por tu confianza, gracias por este apoyo. Próximamente subiré la segunda parte de este interesante video sobre las apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso. Que Dios te bendiga y les recuerdo a todos, conserven su fe. Hasta la próxima.